Yo quiero hablarte de que aunque sea una grande, una que vale doble, está a nuestro favor. Y de eso se trata. Parecería, y a todos nos pasa, de alguna manera todos estamos con ese pensamiento de que no hay, ni hubo una buena. No me pasa una buena. Y en este mar de desilusión, en este problema tan enorme que nos envuelve, parecería ser que es verdad. Pero en Lucas, en el capítulo 7, en el versículo 13 y 14, hay ahí una experiencia que hoy quiero rescatar. Una experiencia de Jesús en un episodio tan particular que nos llena el corazón y nos hace hoy, en la que estamos viviendo, poder de alguna manera saber que hay una que está a nuestro favor. Dice el Evangelio de Lucas que cuando el Señor la vio, y está hablando de una viuda que estaba llevando a su hijo para ser enterrado, y dice la Biblia ahí que cuando el Señor la vio se compadeció de ella y dijo: no llores. Y esa palabra siempre me impactó, de que Jesús a una persona le está diciendo: no llores, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y todo lo que llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Otra traducción, cuando lee este versículo, dice que cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. Y permítame por unos minutos hablarte de esto. Hablarte de tu estado y de Dios. Hablarte de lo que pasa a tu entorno, pero de lo que Dios es capaz de hacer. Y hay una que está a nuestro favor. Hay una que indudablemente no va a fallar. Y esa es Jesucristo. Hay tramos en nuestras vidas. Hay tramos de nuestras vidas que por nada del mundo quisiéramos pasar. Y aunque sabemos que Dios está con nosotros, las circunstancias que nos rodean nos hacen pensar que no hay nada bueno en lo que vivimos. Nada bueno nos está pasando. Y es así. Un simple pastorcito de Belén, hermoso y de buen parecer. La Biblia lo describe que hasta era de un perfil que no era común para el denominador de la gente, porque dice que era rubio. Y todos sabemos que la descendencia israelita no lo caracteriza precisamente esa apariencia. Pero lo cierto es que ese joven pastorcito de Belén, hermoso de parecer y tierno, fue ungido por una institución llamada Samuel. Y la Biblia nos cuenta que fue ungido en medio de sus hermanos. El cuerno de aceite se derramó sobre la cabeza de ese joven pastorcito llamado David, especializado en osos y leones. De hecho, que él le va a decir a Saúl, el rey, el que era el más grande en estatura de todo el pueblo: tu siervo era cuidador de ovejas. Y cuando venía un oso o un león, yo los arrebataba y los salvaba. Y si la cosa se ponía brava, no tenía ningún problema en desgajarlos. Se especializó en osos y en leones. Y de hecho, que el pico de su fama lo alcanzó cuando mató a Goliat. Sin embargo, ese joven pastorcito, cuando fue ungido en medio de sus hermanos, jamás imaginó que después de semejante experiencia y demostrar sus dones y sus talentos, iba a pasar el exilio, el abandono, la persecución y el olvido. Todos sus dolores están grabados en el libro de los Salmos. Y ahí usted puede encontrar con exactitud sus momentos de angustia, sus momentos de dolor. Pero si hay algo que David iba a destacar a lo largo de toda su experiencia, es que había una sola cosa que lo tenía en paz. Había una sola cosa que él sabía que no se iba a modificar por nada ni por nadie, es que Dios estaba con él. Cuando en ese hermoso salmo conocido por todos, llamado el Salmo 23, ese salmo que recitamos de memoria: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugar de delicados pastos me pastoreará. En ese salmo precioso él va a decir en términos claros: aunque ande en valle de sombra y de muerte. Y eso lo va a decir, y lo va a decir de una manera literal. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Esa expresión de David no era una frase hecha, era, como se dice hoy, literal. Cuando ande en valle de sombras y de muerte, jamás imaginó cuando era jovencito, cuando veía cómo Dios lo libraba, cómo Dios lo guardaba, jamás imaginó que algún día iba a pasar por el valle de la sombra y de la muerte. Hay experiencias en nuestras vidas que pasan y cuando pasan no sabemos por qué. Y cuando está pasando a nuestro alrededor no nos imaginamos cómo vamos a salir y decimos nada bueno puede pasarnos. David en Adulam lloraba de noche y de día en presencia de una compañía no tan grata. Pero él sabía una cosa, vos vas a estar conmigo y es la única garantía que yo tengo. La única garantía que tenía él y que tenemos todos nosotros. La única buena que está a nuestro favor a pesar de todo lo que nos rodea es que Jesucristo, el Hijo de Dios, siempre estará con tu vida, siempre estará con mi vida, dispuesto a socorrernos. Hay una buena y es a tu favor. No es verdad que no hay nada bueno, pero hay experiencias que nos tocan vivir en la vida. Nuestra vida puede cambiar en un instante y nadie puede evitarlo. David lo vivía de una manera tan personal que hoy nos anima a pensar y a saber que aunque todo nos rodee y todo lo que está a nuestro alrededor sea malo, hay una buena. Y yo en esta noche te vengo a decir que no todo lo que te está pasando en la vida es malo, que no todo lo que nos está rodeando es malo. Hay cosas buenas y esas buenas están en Dios. A unos 8 kilómetros al suroeste del pueblo natal de Jesús, Nazaret, se va a dar una de las 3 resurrecciones que el registro bíblico nos va a mencionar que hizo Jesús. En realidad, cuando usted lee la Biblia y los evangelios, usted puede encontrar la resurrección de la hija de Jairo, usted puede encontrar la resurrección de Lázaro, y puede encontrar esta resurrección, que es la resurrección del hijo de la viuda de Naín. A 8 kilómetros de su pueblo natal se va a dar esta experiencia que permítame decirle que no era una experiencia convencional. Si bien la Biblia registra 3 resurrecciones hechas por Jesús, en la que siempre podemos encontrar casi las mismas características. En estas 3 resurrecciones usted puede encontrar de alguna manera el mismo bosquejo, las mismas cosas que estaban pasando alrededor de Jesús al que lo motivó a hacer algo. Sin embargo, la Biblia nos cuenta que Jesús hizo muchas más resurrecciones. La Biblia nos dice que cuando los emisarios de Juan fueron a preguntarle si era él el Mesías o esperaban a otro, dice que Jesús le dijo a los emisarios de Juan, vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los muertos son resucitados. De hecho, que a sus propios discípulos en la gran comisión los capacita para resucitar muertos. Y le dice, vayan y prediquen que el reino de los cielos se ha acercado. Limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera de demonios. De gracia recibieron, de gracia den. Pero la resurrección no es un hecho nominal. No es algo que ocurría todos los días ni todo el tiempo. No es un acontecimiento que uno podría medir como razonablemente normal. No, era precisamente algo muy atípico. Era algo trascendental, porque de alguna manera las personas que habían cruzado ese límite, el límite quizás más temido por muchos y tan anhelado por otros, llamado la muerte, de alguna manera Jesús irrumpía en la escena y los hacía volver. Los hacía volver a la vida. Y ese es un hecho trascendental, ese es un hecho que nos llama poderosamente la atención porque no era normal. Los hacía volver de la muerte. Y esa palabra que a muchos desvela, esa palabra que a muchos les da miedo, eso llamado muerte a la que tanto miedo le tenemos. Hay personas que se paralizan frente a eso. Y la pregunta que en esta noche no es de este mensaje, pero me gustaría hacerte, es ¿qué relación tenés con la muerte? ¿Hay que prepararse para la muerte? Porque aparentemente es un acontecimiento que todos, absolutamente todos, algún día vamos a vivir. Y nadie sabe ni el tiempo, ni la hora, ni el día. Y a veces viene sobre nuestras vidas, sobre nuestro entorno, nuestra familia, de una manera sorprendente.
Entonces, ¿cuál es la relación con la muerte? Jesús, cuando tuvo que hablar de ella, dijo que Él era la resurrección y la vida y da la esperanza. Dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es como que para Jesús no había problema en la muerte, porque Él había pasado de la muerte a la vida. Y entonces Él estaba diciendo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, no te hagas problema, va a vivir. El apóstol Pedro, cuando habla de la muerte, habla de que a través de la resurrección, la muerte termina siendo una esperanza viva. Y lo dice en su primer carta, en el capítulo 1, en el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos. Pero Pablo, que era un poco más osado, hablando de su relación con la muerte, decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo digo, Pablo tenía esta salida. ¿Quién puede encontrar algo bueno, una ganancia en la muerte? Sin embargo, el apóstol San Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí, para beneficio de la obra, no tengo ningún problema. Porque de ambas cosas estoy seguro y puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Y termina diciendo Pablo, lo cual es muchísimo mejor. Y hemos nacido con la esperanza de la vida eterna. Y los que creemos en Cristo y tenemos una experiencia personal con Él, sabemos que la muerte es el fin del dolor. Sabemos que la muerte nos catapulta para la vida eterna y es una esperanza viva. Y Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, yo vivo para Cristo, pero morirme sería ganancia. Y si yo parto y me voy con el Señor, estaría feliz porque es muchísimo mejor. ¿Qué experiencia y qué relación tenían esos hombres con la muerte? Pero ¿por qué Jesús se detuvo con el féretro del hijo de la viuda? ¿Por qué Jesús va a tomar esa actitud tan impactante de conmoverse a tal extremo que decidió tomar cartas en el asunto? Y podríamos decir que ese es un momento extremo de máxima gravedad. Pero dada la circunstancia, permítanme hablarles por unos minutos que la viudez en el tiempo bíblico no es lo que vivimos hoy y aún era mucho más difícil que para estos tiempos. El sistema social estaba pensado en el cuidado únicamente de los hijos hacia los padres y mucho más en la viudez. De hecho, que fue establecido por ley y por mandato en la constitución del pueblo de Dios, en los 10 mandamientos. Cuando usted se mira en los 10 mandamientos, Dios lo estableció y lo estableció como un mandato y dejó el cuidado de los padres y precisamente de las viudas o de los viudos, precisamente al cuidado de los hijos, diciéndole honrarás a tu padre y a tu madre. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y eso está bien claro en Éxodo capítulo 20, verso 12. Sin embargo, el apóstol San Pablo en el libro a los Efesios dice algo más. Dice, honrarás a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Yo quiero decirte que cuando la Biblia habla de honra, habla de respetar, de enaltecer o premiar el mérito. De honor o de celebridad, esencialmente en el reconocimiento. Y esencialmente cuando la Biblia le depositaba el cuidado de las personas ancianas a los hijos, lo hacía estrictamente en cuanto a su cuidado económico. Era por eso que cuando usted analiza la escena y cuando ve a la viuda llorando y cuando ve todo el entorno llorando y cuando lo ve a Jesús que mira esa escena, era mucho más que perder un hijo. Lo que estaba perdiendo esa persona era la posibilidad de seguir adelante. Lo que estaba perdiendo esa persona era la posibilidad de sustentarse, porque ya había perdido todo sustento. En primer lugar era viuda, ya no estaba su esposo. Y en segundo lugar, su hijo único, el único que la podía sustentar, desaparecía de escena. Por lo cual el dolor y la gravedad era doblemente triste. La situación era extrema. Y en el concepto bíblico, el respetar, el honrar, era hacerte cargo. Y expresamente Dios lo establece del cuidado de los hijos hacia los padres en un estricto cuidado económico. En otro momento podríamos hablar de si la honra le pertenecía a todos. David le decía que ahí
Hay unos cuantos videos nuestros que pueden escuchar. Hay en uno que yo hablo del poder de la honra y desarrollo más la idea acerca de que no en todos los casos se aplicaba la honra. ¿Y por qué? Porque la honra precisamente se daba en virtud a un mérito. Y la Biblia nos dice en Proverbios que no siempre conviene la honra, pero eso es otro tema. Lo cierto es que para esta viuda el problema era grave, la situación era extrema y estaba por vivir uno de los momentos más difíciles de su vida. No había nada de bueno en la viudez y más en aquella época. Por eso el dolor tan grande, por eso Jesús tomó nota. Porque era el momento de máxima debilidad, era el momento únicamente de descuido, de indefensión, donde quedaba la buena de nadie, donde no había capacidad ni probabilidad de sobrevivir, porque no había un Estado que se haga cargo, porque no había una sociedad que se haga cargo. Y entonces una persona viuda y en esa instancia quedaba sin absolutamente nada, nada bueno le estaba pasando, no había nada de bueno a su alrededor, pero es Jesús el que va a tomar cartas en el asunto. No había nada de bueno en la viudez, por eso tanto dolor en esa mujer, pero Jesús tomó nota y por eso se acercó. Y quizás en esta noche es la misma condición que te aqueja. Por ahí a tu alrededor y todo lo que te está pasando, no hay nada de bueno. Pero hay 3 virtudes sobresalientes por las cuales Jesús decidió revertir y redireccionar lo inevitable. 3 virtudes. Y me gusta decir que son virtudes porque eso era lo que Jesús continuamente comunicaba. Virtud del cielo. De hecho, que en el preludio precisamente de la resurrección de la hija de Jairo, va a sanar una mujer y él se va a dar cuenta que virtud salió de él. Él sabía cuándo comunicaba, cuándo transmitía, cuándo daba. Y yo ruego en esta noche que la virtud del cielo pueda ser derramado sobre tu casa. Pero esencialmente yo aquí encuentro 3 cosas que a mí me llamaron mucho la atención. En primer lugar, dice la Biblia que cuando el Señor la vio, o sea, Jesús vio la necesidad. Podría haber pasado inadvertido. De hecho, que por si usted no lo ubica en su Biblia, Jesús venía de la sanidad del hijo del centurión, del siervo del centurión. Donde por la palabra sana al siervo de este hombre. Grandes multitudes lo acompañaban. Era la época máxima de popularidad de Jesús. Dice que la gente lo oprimía porque lo acompañaba y grandes multitudes lo acompañaban. Pero Jesús vio esta situación. Él podría haber pasado de largo. Podría haberlo ignorado y nadie lo hubiera notado. Pero él vio lo que nadie vio. Es Dios diciéndole a Samuel, Samuel, ustedes miran lo que tienen delante de sus ojos, pero Dios mira lo que nadie ve. Y si hay un consuelo que tengo en esta noche, y si hay algo que me impulsa a seguir adelante, es que Dios ve lo que nadie ve. Dios ve tus lágrimas, Dios ve tu corazón, Dios ve lo que te está pasando, Dios ve la necesidad, Dios está viendo lo que nadie puede ver. En uno de los momentos más tristes en mi vida, eran como las 3, 4 de la mañana, estaba en mi cama llorando, desesperado por lo que me estaba aconteciendo, dolido por la situación que me estaba sucediendo, que hoy no es el momento para contarla. Eso de las 3, 4 de la mañana me levanté y me fui hacia mi cuarto de oración. Y empecé a decir, Señor, vos no estás viendo lo que estoy sufriendo, vos no estás viendo lo que me está pasando, vos no estás viendo lo que está pasando en mi familia, Señor. Desgracia tras desgracia, problema tras problema, al final de cuentas, ¿no estás viendo? Y el Señor me dijo, abrí la Biblia. Y yo bendigo a Dios porque en la Biblia siempre he encontrado el consuelo de Dios. Y me dio uno de los salmos más hermosos que están anotados en todas mis Biblias. Y es el Salmo 94:9 cuando dice, el que hizo el oído no oirá, y el que formó el ojo no verá. Como diciéndome Dios,
Yo estoy al control siempre, yo lo miro todo. Yo no miro lo que mira el hombre, yo estoy mirando mucho más. Jesús vio lo que nadie vio. Jesús venía con grandes multitudes, había hecho un milagrazo, diríamos aquí en Argentina. Y todos estarían hablando de cómo lo hizo por el poder de la palabra. Envió su palabra y los sanó. Sin embargo, él vio a esa viuda en el momento de mayor indefensión, en el momento de mayor dolor, de incertidumbre, de no saber qué iba a acontecer. Y él vio a esa mujer y decidió hacer algo. Y yo quiero decirte que él ve lo que está pasando en tu vida. Nada escapa de su visión. El que tiene, el que hizo, el que formó al hombre. ¿Acaso no lo verá? Dice la Biblia en el Salmo 11, Jehová está en su santo templo, en el cielo es su trono. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y nos parece loco, nos parece increíble que Dios, que tiene su trono en los cielos, tiene ojos para ver. Es precisamente en Crónicas, en Segunda de Crónicas, donde dice Dios, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Zacarías dice lo mismo que dice Apocalipsis, que Dios tiene 7 ojos que recorren la tierra, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Quiere decir que no hay nada oculto que pase desapercibido. Dios conoce y sabe tus lágrimas, las injusticias, todo lo que viví. Nada está oculto de Él. Y es interesante. Yo le decía a un hermano que estaba pasando un momento muy delicado en su vida, yo le decía, hay un huerto, hay un lugar que vos y yo tenemos donde podemos ir a la presencia de Dios. Y ahí quizás en silencio, donde derramamos nuestro corazón delante de Él, porque ahí está Él. Jesús lo tenía. Jesús nos dice en la Biblia que en la noche de máximo dolor se fue allí al monte de los olivos, conocido como Getsemaní, conforme era su costumbre, dice Lucas. Quiere decir que para Él era costumbre ir a ese lugar donde sabía que era registrado por el Padre. Y la Biblia nos dice, y Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro, que en el lugar donde Él nos ve, es en ese lugar de oración. Cuando tú ores, cierra la puerta y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Jesús la vio. Jesús vio a esa mujer y vio la necesidad. Yo a veces me pongo a pensar y le pregunto a Dios si Dios está viendo lo que nos está pasando como nación. Yo a veces me pongo a pensar si Dios está mirando todo lo que nos está pasando. Y es mi consuelo, mi hermano, el saber que los ojos de Dios contemplan la tierra, que los ojos de Dios están sobre nuestra nación, que la mirada de Dios no se ha escapado de tu vida y de mi vida, y el que está mirando absolutamente todo lo que nos está pasando. Por eso la Biblia nos dice que en el momento de crueldad máxima que vivía Israel, dice que miró Dios a sus hijos y los reconoció. Qué lindo es saber que Él nos mira. Por eso reyes como Josafat, cuando 3 naciones lo oprimieron y 3 naciones lo amenazaron, dice que él levantó delante de Dios y dijo, Señor, mira desde los cielos y respóndeme porque no sabemos qué hacer. Qué lindo es saber que aun cuando no sabemos qué hacer, los ojos de Dios están sobre sus hijos. ¿Acaso no es Salomón el que dice, Señor de los cielos, cuando estemos perdidos, cuando nuestras cosechas se pierdan, cuando el dolor nos atraviese, vendremos a esta casa que tus ojos están abiertos, oraremos y tú nos escucharás? Los ojos de Dios están sobre tu vida y mi vida. Jesús vio la necesidad. ¿Por qué vio? Lo que nadie ve. Él vio que esa mujer
No tenía una sola posibilidad de seguir adelante, sola y sin nada. Y entonces necesitó actuar. La primera virtud es que Jesús vio la necesidad. La segunda virtud es que no pasó inadvertido, no se quedó sin hacer nada, sencillamente tuvo compasión. Dice que Jesús se compadeció de ella. Jesús se compadeció de ella y le dijo: no llores. Yo no he encontrado nada más hermoso en la presencia de Dios que derramar mis lágrimas. Y no sé si con el paso del tiempo, o quizás porque las canas ya me están atorando, es que me he vuelto más llorón de lo normal. Si hay un privilegio que Dios nos da, es poder llorar delante de Él. No lloramos de pena, no lloramos solamente de quebrantamiento. A veces lloramos de alegría, de gratitud. A veces cuando me pongo a ver mi familia, cuando pongo a ver todo lo que ha acontecido, lloro de gratitud. El martes cuando caminaba por esta casa y miraba todos esos lugares, me senté en un par de lugares allá arriba, me fui hasta la sala de máquinas, al último piso, y miraba todo lo que Dios nos dio, llorábamos de gratitud. Y le decía a Lucho, mirá lo que Dios nos dio. Lloramos de gratitud, lloramos de dolor, lloramos de quebranto. Y si hay una experiencia fuerte, es llorar en silencio, cuando las palabras no pueden describir tu alma, cuando las palabras sobran aún delante de Dios, y es cuando sencillamente llorás y abrís tu corazón para decirle a Dios lo que te está pasando. Sin embargo, Jesús a esta mujer, cuando se compadece, la primera cosa que le dice: no llores. No hay un solo motivo más por qué llorar. No llores. Yo estoy aquí, voy a hacer algo. No llores. La sequía había hecho bramar los animales. Joel dice que los animales del campo bramaban porque no tenían agua. 4 generaciones completas se iban a recordar lo que había pasado en aquellos tiempos. Lo que quedó de la oruga se la comió el saltón, y lo que quedó del saltón se la comió el revoltón, y lo que del revoltón había quedado se lo comió el otro, no había quedado nada. Y me parecería ver la historia de nuestra nación, de nuestra sociedad. 4 generaciones completas iban a recordar un momento de tanto dolor. Cuando el dolor atraviesa tu alma, cuando el dolor atraviesa tus huesos, cuando el dolor cala tan hondo que pensás que no vas a sobrevivir. Los animales gritaban por pastos, por aguas. Pero Dios llama a su nación, llama a su pueblo a que se vuelva a Él. Y en determinado momento le empieza a hablar palabra de restauración y le empieza a decir: todo lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón, yo te lo voy a devolver. Y aunque hoy no pase ni veas nada bueno, yo quiero decirte que nunca más llorarás por lo mismo. Y a mí me impacta esa palabra, porque es Dios diciéndote: ya no llorarás por lo mismo. Porque sencillamente Jesús tuvo compasión. Lo primero que le dice a la viuda: no llores. Y los diccionarios dicen que compasión es el movimiento del alma que te hace sensible a la necesidad que uno padece. Y esencialmente el término bíblico, cuando habla de compasión, habla del corazón de Dios inclinado a la miseria humana. ¿Cómo necesitamos que Dios tenga compasión de nuestras vidas? Yo en esta semana le decía: Señor, ten compasión de mi país. Ya no oro por mí, ya no oro por mi familia, oro por mi país. Señor, ten compasión de nosotros. Muchas veces los hombres, cuando se encontraban frente a Dios, lo único que atinaban a decir es: ten compasión de nosotros. Porque ya no se puede explicar, porque ya no se puede decir más nada, porque lo único que necesitamos es que el corazón de Dios venga hacia nuestra propia miseria
humana. La Biblia nos dice que Jesús tuvo compasión por las multitudes. Dice la Biblia que cuando Jesús miraba a las multitudes los veía tan desamparados y dispersos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y la Biblia nos enseña de que cuando Jesús vio esa instancia, dice que el mismo Jesús le dijo a sus discípulos: tengo compasión de la gente. Siéntenlo y denles de comer. Y los discípulos decían: Señor, ni 200 denarios nos alcanzan para darle un bocado de pan. No es necesario. Yo estoy acá. Yo voy a hacer algo. Tuvo compasión de la gente. Así fue en la alimentación de los 5.000. Así fue en la alimentación de los 4.000. Que dice que Jesús mismo, llamando a sus discípulos, le dijo: tengo compasión de la gente, porque allá hace 3 días que están con nosotros y no tienen que comer. Jesús hasta sentía compasión por el débil, por el pobre, por el que no tenía para comer. Jesús tuvo compasión por esa mujer. Y lo primero que le dijo es: no llores. Quizás, mi hermano, hoy es el momento de pensar seriamente que la virtud del cielo está con nosotros. Y si Jesús tiene compasión de nuestras vidas, no hay nada por qué temer, no hay nada por qué llorar, porque Dios está al control. La Biblia nos enseña de que Jesús tenía compasión por la gente. Aún 2 ciegos, dice el Evangelio de Mateo que eran 2 ciegos. Marcos y Lucas dicen que era uno. Le ponen nombre. Lucas dice precisamente, Marcos dice que era Bartimeo, uno de los 2 ciegos que clamaban y decían, escuchando que Jesús pasaba: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La única alternativa que tenían esos 2 desgraciados, y utilizamos la palabra correcta porque eran desgraciados para la sociedad, la única posibilidad que tenía es que habían escuchado que Jesús podía darles la vista. Y dice que clamaban y gritaban, y los discípulos y la gente le decía que se callen, pero más clamaban. Y entonces Jesús dijo: tráiganmelos. Y dice la Biblia que uno de ellos, llamado Bartimeo, arrojó la capa. La capa era lo que los identificaba como ciegos. En aquella época los ciegos eran identificados con una capa típica de ellos que identificaba su dolor, su problema. Y dice la Biblia que Bartimeo echó la capa, echó de sí lo que lo identificaba y decidió ir al maestro. Y Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo una sola cosa: que recobre la vista. Y teniendo compasión, tocó sus ojos y le devolvió la vista. La compasión, el movimiento del alma que te hace sensible. Jesús no pasa desapercibido lo que te pasa. Él está. Dios nunca abandona su creación. Contempla y le duele el corazón y sabe lo que está haciendo precisamente ahí. ¿Cómo necesitamos que Dios nos mire y que tenga compasión? Pero la tercera virtud que yo encuentro en el relato es que no solamente Jesús vio la necesidad, tuvo compasión de la mujer, sino que dice que actuó en consecuencia. Acercándose, tocó el féretro. Un simple toque de Dios hizo, hace y hará la gran diferencia. El curso de la vida de un hombre puede ser modificado tan solamente con el toque de Dios. Desde chico cantábamos canciones que hablábamos que el toque de su mano era lo único que podía cambiar nuestra existencia. El toque de Dios hizo, hace y hará la gran diferencia. Dice que Jesús se acercó al féretro, tuvo compasión y lo tocó. El toque de Dios hará el gran cambio. Cuando a mí me preguntan las personas, ¿cómo puedo hacer para cambiar? Solo el toque de Dios. Cuando las personas me dicen, ¿cómo puedo salir de la depresión? Solo el toque de Dios. ¿Cómo puedo salir del dolor? Solo el toque de Dios. ¿Cómo se hace para resucitar un muerto? El toque de Dios. El toque de Dios es lo que hace la diferencia. Dice la Biblia que la gente se desesperaba para que Jesús los toque. En Marcos capítulo 3 nos dice que les dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío, porque si no lo iban a oprimir por la muchedumbre. Porque había sanado a tantos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él,
Y los espíritus inmundos eran liberados, eran sueltos. Y al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. La gente se desvivía por tocarlo. La mujer dijo: si tan solo lo toco. Es como que se corrió la voz que un toque de Dios podía ser el cambio, podía ser la diferencia. Lo único que te puede sacar de la depresión es el toque de Dios. Lo único que te puede consolar es el toque de Dios. Lo único que te puede traer paz en medio de la tormenta, esperanza, es el toque de Dios. Porque, escúcheme bien, porque cuando la naturaleza de Dios toca a la humanidad, todo es sustancialmente modificado. Y a eso se le llama milagro. ¿Sabe lo que es un milagro? Cuando la naturaleza divina toca a la naturaleza humana. La naturaleza humana es tan degradada, tan caída, que cuando de alguna manera se genera un puente para que la naturaleza de Dios, el poder de Dios, la creación de Dios toque la naturaleza humana, entonces ahí, cuando toca la naturaleza divina con la naturaleza humana, se produce algo que la Biblia llama, nosotros llamamos, vos llamás, milagro. Y los milagros existen. Y los milagros son cuando existe la posibilidad de que el cielo toque la tierra. Si lo divino toca lo natural, entonces sucede. Entonces la esperanza brota. Entonces los países cambian. Entonces una sociedad cambia, una familia cambia, tu trabajo cambia, tu relación cambia, todo cambia por el toque de Dios. Entonces tu misión será ser tocado por Dios. No, yo no tengo dudas de que nuestra nación puede ser transformada por un toque de Dios. Yo no tengo dudas que nuestra sociedad puede cambiar tan solamente con un toque de Dios. Yo no tengo duda que toda tu existencia, todo lo que vos necesitas puede ser cambiado por un toque de Dios. Si el cielo toca la tierra, qué cuentos de hadas. Lo milagroso, lo extraordinario, lo que jamás nos imaginamos, eso va a suceder. Cuando el Señor Jesús la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. En las otras 3 resurrecciones pasó algo similar. La Biblia nos cuenta que Jairo le dijo a Jesús: mi hija se muere, yo voy a sanarla. Y cuando se detuvo en el camino, muchos vinieron y le dijeron: ya se murió. Y Jesús le dijo: cree solamente. Lo mismo que le dijo a la viuda: no llores, no te hagas la cabeza, cree solamente. Y dice la Biblia que Jesús a la chica le dijo: a ti te digo, levántate. A Lázaro fue lo mismo. Dice la Biblia que Jesús lloró. Es uno de los textos más extraordinarios en el libro de Juan capítulo 11, que en ningún lugar veremos una condición tan humana de Jesús. Y dice que Jesús, profundamente conmovido, lloró ante la tumba de su amigo y dijo: Lázaro, ven fuera. Un toque de Dios. Y entonces usted encuentra en el Evangelio de Lucas que entonces el muchacho se incorporó y el que había muerto comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios, ¿qué dice ahí? Ha visitado a su pueblo. Yo quiero ese titular en Argentina. Yo quiero ese titular en los diarios y en la prensa de mi país. Yo quiero ese noticiero diciendo: algo pasó, Dios ha visitado una nación. La gente glorificaba diciendo: Dios ha visitado su pueblo por un toque de Dios. ¿Hay algo más desgraciado que Israel bajo la opresión romana? Si usted es lector de la Biblia y es lector de la historia, se dará cuenta que uno de los acontecimientos más notables, más desgraciados, más indignos
fue la operación romana sobre un pueblo de esclavos. Sin embargo, en medio de tanta hostilidad, el cielo se abrió. Dios tocó a los hombres y la gente dijo, Dios ha visitado a su pueblo. La pregunta que te quiero hacer en esta noche es si necesitas ser visitado, tocado por Dios. Yo me anoto. Y si te podría mandar el emoticón, te mandaría el de la mano levantada. Yo necesito el toque de Dios. Mi familia lo necesita. Mi empresa lo necesita. Mi ciudad lo necesite. Mire la matanza. 3 millones de habitantes, el 60% en la pobreza y en la indigencia. A mí me gustaría que todos los titulares de mi país, de mi ciudad, puedan decir, hemos visto la gloria de Dios, porque solo un toque de Dios podrá hacer posible lo imposible. Y entonces, la salida no será Ezeiza. La salida a nuestra situación no será un mejor trabajo, no será un mejor médico, aunque bueno que los tenemos. La salida será un toque de Dios que puede levantar, aún a pesar de haber trasladado, a pesar de haber pasado los límites tan oscuros, conocidos como los límites de la muerte. ¿Qué le parece en esta noche si usted, como yo, puede decirle a Dios, Señor, toca mi vida, toca mi familia, toca mi ciudad, toca, Señor, mi vida? Dice la Biblia que Él vio la necesidad, se compadeció y lo tocó. Esas 3 virtudes hoy están abiertas para todos nosotros.